Bienvenidos a la clase de sueños y ondas electroencefalográficas. En esta clase vamos a hablar principalmente del sueño, la neurofisiología del sueño y cuáles son los tipos de ondas cerebrales que encontramos durante el sueño en sus principios, o sea, en sus periodos iniciales, las primeras horas del sueño, como en sus periodos ya finales. Vamos a diferenciar también los dos tipos de sueños, que es el sueño de ondas lentas y el sueño de ondas rápidas. Sabemos que el sueño es un estado de inconsciencia del cual se puede despertar por estímulos sensitivos en comparación a lo que sería el estado de coma, en el cual es un estado también de inconsciencia, pero en el cual no se puede despertar mediante estímulos sensitivos, incluso estímulos muy fuertes. Existen dos tipos de sueño: el sueño de ondas lentas, que es un sueño, digamos, que ocurre en las primeras horas de la noche, y luego tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, también llamado MOR, o por sus siglas en inglés REM, que significa Rapid Eye Movement, que son sueños mucho más rápidos en los cuales el paciente principalmente no descansa. También a este sueño REM se le conoce como sueño paradójico. Tenemos que describir al sueño como un estado neurofisiológico en el cual se da una actividad cerebral compleja. Inicialmente se lo describía como un estado pasivo en el cual no existía prácticamente una actividad neuronal. Posteriormente, con la gran cantidad de estudios y avances tecnológicos que se dieron, la utilización también del electroencefalograma, se vio de que la actividad cerebral en el sueño se mantiene bastante intensa y se mantiene bastante, digamos, de alguna forma activa. Según las observaciones del comportamiento, podemos ver de que existen también posturas estereotipadas durante el descanso, existe una ausencia o una disminución de movimientos corporales voluntarios, hay una escasa respuesta a los estímulos externos, hay una duración limitada, irreversible de los estados de inconsciencia, y hay una búsqueda también, al igual que los animales, de un lugar seguro y tranquilo para dormir. Respecto al sueño, tenemos que establecer también diferencias fenomenológicas, hábitos y lugares en los cuales un lugar es mucho más propicio para el sueño y otros no, y también la distribución del sueño, es decir, la distribución en periodos en los que tenemos un sueño profundo, más relajado y con mejor, digamos, capacidad para descansar, y un sueño con ondas mucho más rápidas, un sueño tipo REM, por ejemplo, en el cual se da ya al final de la noche y que se caracteriza por un periodo de prácticamente no descanso o en el cual no se descansa realmente. En cuanto a las definiciones, tenemos que separar dos conceptos distintos. Sueño es aquel estado del sistema nervioso central que cambia sus parámetros habituales y funcionamiento de acuerdo al estado de vigilia, que conocemos y vamos a ver más adelante, que se caracteriza por distintos tipos de ondas en cuanto a su frecuencia y en cuanto a sus amplitudes. Es un estado de función del sistema nervioso central. Sin embargo, lo que conocemos como ensueño es aquella situación en la que vemos escenas más o menos complejas, en las cuales luego del despertar podemos recordarlas o no. Y esta capacidad de recordar el ensueño tiene mucho que ver con el tipo de ondas durante las cuales se dan estos ensueños o el tipo de profundidad del sueño que tenemos. Durante la vigilia, el electroencefalograma de una persona normal muestra dos patrones básicos de actividades. Una actividad de tipo alfa, que se caracteriza por ser una actividad mucho más relajada, y una actividad de tipo beta, que se caracteriza por ser una amplitud de onda mucho más diminuta, en el sentido de que la amplitud de la onda o el voltaje es mucho más pequeño. Sin embargo, la frecuencia de la onda, o sea, el número de ciclos por segundo, es mucho mayor. La actividad de tipo alfa consiste en ondas regulares de frecuencia media. El cerebro genera esta actividad cuando una persona descansa tranquilamente, cuando no está alerta ni particularmente alterada. Se caracteriza principalmente por estados en el que se encuentra despierto, pero también se pueden encontrar las ondas alfa ya en los momentos en los que uno cierra el ojo para comenzar a descansar.
Las actividades de tipo beta son actividades de ondas irregulares, en su mayoría de baja amplitud, es decir, el voltaje es pequeño, sin embargo la cantidad de ciclos por segundo o la cantidad de valles y de cimas o mesetas que encontramos por cada segundo es mucho mayor. Es decir, encontramos mucho más picos en cada segundo. Entonces se caracteriza por una baja amplitud pero gran frecuencia por segundo. Son situaciones en las que las personas suelen estar con un estado de alerta mucho mayor, se presta más atención de acuerdo a lo que pasa en el entorno y se realiza una intensa actividad mental. Tenemos que destacar las etapas del sueño. Las etapas del sueño las vamos a dividir en etapa 1, etapa 2, 3 y 4. Y las profundidades van en el mismo sentido. Destacamos una profundidad menor en las etapas 1, posteriormente la 2, luego la 3 ya es un inicio de una etapa profunda del sueño y la 4 es la etapa más profunda del sueño. En cuanto a la etapa 1, podemos decir que es un sueño de actividad con ondas de tipo teta, son ondas con una gran amplitud, sin embargo un ciclo de onda mucho más lento, o sea, cantidad de ciclos por segundo mucho más lento. Ocurre en las primeras horas del sueño, los párpados se abren y cierran lentamente, los ojos giran hacia arriba y hacia abajo de forma estereotipada. Luego tenemos un periodo que conocemos como etapa 2 del sueño, en el cual ya vamos profundizando un poco más en la situación del sueño. Empezamos en la etapa 1, luego bajamos a la etapa 2 del sueño, con una actividad también teta, pero mucho mayor a la etapa 1 del sueño. Aquí encontramos también situaciones en las que existe una despolarización un poco más grande, en las cuales la amplitud se da, digamos, se da ondas con gran amplitud y con un ciclo mucho más lento que se conocen como complejos K. Estos complejos K serían una introducción a fases más profundas que posteriormente se van a dar en el sueño. Se reduce la sensibilidad cerebral a los impulsos sensoriales que también existen en el exterior, es decir, no sentimos tanto las situaciones que se dan en nuestro exterior y sin embargo estamos más interiorizados en el sistema nervioso central. Ya en la etapa 3 del sueño, el 20 al 50% de la actividad delta de alta amplitud, encontramos esta actividad delta que son situaciones mucho más profundas. Tenemos también una actividad teta, pero la actividad delta, que son los tipos de ondas que encontramos principalmente en las situaciones de sueño profundo, comienzan a aumentar. Entonces podríamos decir que la etapa 3 del sueño se caracteriza por tener ondas teta con menos del 50% de ondas delta. Ya en la etapa 4 del sueño vemos que la progresión a la onda delta es mucho mayor, hay un 50% o más de un 50% de actividad de ondas delta. Posterior a todo esto vamos a hablar un poco haciendo un resumen al tipo de ondas que encontramos durante el sueño. Aproximadamente 90 minutos después de haber iniciado el sueño y más o menos 45 minutos después del inicio de la etapa 4 del sueño profundo, se inicia un periodo de sueño que se conoce como MOR o REM, como ya habíamos hablado anteriormente, que en sus siglas en inglés significa Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos para MOR, en que la persona queda prácticamente paralizada. También se la conoce como estado paradójico del sueño. Y vamos a ver más adelante por qué se denomina paradójico. El sueño MOR, movimientos oculares rápidos o Rapid Eye Movement, como ya dijimos, también llamado sueño paradójico por la presencia de una actividad de tipo beta. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho anteriormente que las actividades de tipo beta se daban en las situaciones de vigilia. Es por eso que a este tipo de sueño se lo conoce como sueño, entre comillas, paradójico, porque la actividad que encontramos es una actividad de tipo beta, típica de la actividad en situación de vigilia.
tenemos que describir también que las etapas 1, 2, 3 y 4 se conocen como sueños no REM o sueños no MOR. Sin embargo, la etapa del sueño REM es una etapa totalmente apartada a las anteriores etapas del sueño. La etapa 4 del sueño es la más profunda. Solo los ruidos intensos harán que una persona pueda despertar de esta situación. Si se despierta a una persona en esta etapa, esta persona se encuentra aturdida, confundida. ¿Por qué? Porque entendemos de que las situaciones en las que estamos en una etapa profunda del sueño, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria están muy disminuidas, entonces la persona está como en un estado prácticamente de estado mental muy disminuido. Entonces, despertar a una persona en esta situación es muy dificultosa la transición de estar en un estado de mucha relajación a un estado de gran actividad. Es por eso que se despiertan aturdidas o confundidas. Sin embargo, en la etapa del sueño MOR es cuando se presentan los sueños y tienden a ser como una narración. Si se despierta a esta persona, en una persona en etapa MOR, también vamos a encontrar de que esta persona se encuentra prácticamente alerta, atento y lista para el trabajo. Muchas veces se denominó a la etapa del sueño MOR o la etapa del sueño REM como el sueño del guerrero. Se han estudiado que situaciones, por ejemplo en los militares, que no tienen una capacidad para dormir sueños muy profundos, están mucho más alerta durante la noche y mucho más vigiles. El resto de la noche ya se alterna en periodos tanto de sueño REM como sueño no REM. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, con picos de 20 a 30 minutos de sueño REM o sueño MOR. Por lo tanto, en un sueño de 8 horas podemos encontrar cerca de 4 a 5 episodios de sueño REM. Este es un gráfico en el cual se muestra las distintas ondas del sueño. Tenemos que definir en este gráfico algo muy importante, como en la situación de vigilia, en la que vemos un ritmo beta, vemos que se parece mucho a la situación del sueño REM, en el que las ondas también tienen un ritmo beta y son bastante semejantes a la situación de vigilia. Las situaciones en las que un paciente se encuentra relajado y con los ojos cerrados, por ejemplo situaciones como en la meditación o antes de empezar a dormir, cuando uno empieza a cerrar los ojos, en los que uno se encuentra más relajado, comienzan las ondas de tipo alfa. Estas ondas de tipo alfa, posteriormente al inicio del sueño, vamos a encontrar que se cambian a ondas de tipo teta, que son las fases de tipo 1, en las que hay una transición de sueño alfa a ondas delta, a ondas teta. Posteriormente vamos a pasar a fases más profundas de ondas de sueño teta con complejos K, que sería la fase 2, y usos del sueño donde existen rápidas vibraciones del electroencefalograma o movimientos rápidos con ciclos muy cortos y una amplitud de onda un poco más elevada. Estos se conocen como usos del sueño. Posteriormente pasamos a una fase 3 del sueño, ya una fase profunda del sueño, en los cuales vamos a encontrar mayor cantidad de complejos delta, pero en menos de un 50%. El resto del sueño se caracteriza por ser unas ondas de tipo teta, como la fase 2. Posteriormente, ya pasando a una fase 4 del sueño, vemos que estas ondas delta cambian a ser más de un 50% de ondas delta. Una gran amplitud de las ondas con una frecuencia mucho más lenta. Existen dos teorías de por qué se duerme. Una es como una respuesta adaptativa a las situaciones en las que nos encontramos durante el día a día. Se cree de que estas adaptaciones son las que permiten que durante el sueño el sistema nervioso cerebral se resetee y se adapte mejor a las situaciones de cambios o situaciones de vigilia de alto estrés. De hecho, se descubrió
en experimentos con ratas que dejando a ratas durante un alto periodo de vigilia, se vio de que éstas podían incluso llegar a morir. También como un proceso restaurador del sistema nervioso central, no es desconocido por nosotros el hecho de que estar mucho tiempo despierto nos vuelve personas más agresivas, irascibles y nos convierte en personas que tenemos una tendencia a aceptar menos, digamos, aceptar menos críticas o aceptar menos cambios, entonces nos vuelve personas más nerviosas, digamos, de alguna manera. Tenemos que caracterizar al sueño de ondas lentas como un sueño profundo, un sueño sosegado, en las que disminuye el tono vascular periférico, es decir, tenemos una vasodilatación periférica. Con eso, al haber una vasodilatación periférica, disminuye también el retorno venoso. Por tanto, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la tasa metabólica se encuentran disminuidas. Se puede soñar, pero estos sueños no se recuerdan. De hecho, más adelante voy a hablarles de situaciones que conocemos como parasomnias, en las cuales tenemos situaciones de terrores nocturnos, por ejemplo, o sueños en los cuales uno se levanta y prácticamente no puede recordar lo que soñó. Luego tenemos el sueño REM, que también lo conocemos, ya habíamos dicho, como sueño paradójico, porque el cerebro está bastante activo. Recordemos que eran ondas de tipo beta. Hay una contracción del músculo esquelético. Estas situaciones duran más o menos 5 a 30 minutos y se repiten, como ya habíamos dicho, aproximadamente cada 90 minutos a lo largo de la noche. Puede faltar cuando una persona se encuentra extremadamente cansada, es decir, la persona que se encuentra extremadamente cansada al comienzo de la noche, vamos a tener que la persona se encuentra en unos estadios más de sueño de fase 3 o 4 de sueño no REM. Sin embargo, a medida que esta persona va descansando y ya va pasando las situaciones de sueño no REM donde realmente se descansa, la persona va pasando ya a situaciones más de sueño REM que aparecen al final de la noche. ¿Cuáles son las características del sueño REM? Se produce una situación de ensoñación, es decir, uno ve imágenes y las puede recordar posteriormente. Es más difícil despertar a una persona en el sueño REM. Por la mañana se despierta en el periodo de sueño REM. El tono muscular está muy disminuido. Sin embargo, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son totalmente irregulares. Se producen situaciones de contracciones musculares, especialmente los movimientos rápidos de los ojos, que es lo que caracteriza el nombre de esta fase del sueño, y el metabolismo cerebral se encuentra aumentado. Recordemos de que son ondas de tipo beta como situación de vigilia. Hasta un 20%, y en el electroencefalograma encontramos ondas de tipo vigil. Recordemos que también se ha caracterizado el sueño REM como un estado de sueño paradójico, prácticamente un estado de sueño pero en el que se encuentra alerta la persona, o sueño del guerrero, también se denominaba anteriormente. Hablemos un poco de las teorías básicas del sueño. Antes se creía que el sueño se caracterizaba por una situación de estado pasivo, en el cual el sistema nervioso prácticamente se apagaba. ¿Por qué? Por una situación de fatiga. Sin embargo, hoy día se sabe de que el sueño está producido ya por mecanismos mucho más activos que se encuentran a nivel del puente y a nivel del núcleo del RAFE, que principalmente lo que hacen es activan áreas que lo que hacen posteriormente es inhibir a la corteza cerebral o inhibir al sistema a la porción frontal del cerebro. Entonces, hoy día se sabe de que existe actividad a nivel cerebral, principalmente a nivel de los núcleos pontinos, el núcleo del RAFE, que lo que hacen principalmente es activan áreas inhibidoras y estas posteriormente inhiben a la corteza cerebral.
Los mecanismos que causan el sueño, ya los habíamos dicho, estimulan una de las tres áreas cerebrales: el rafe de la protuberancia inferior y el bulbo, que utilizan como neurotransmisor la serotonina. Los fármacos que bloquean la formación de serotonina impiden el sueño. Los núcleos del fascículo solitario también promueven el sueño, y la activación del nivel supraquiasmático del hipotálamo y de los núcleos medianos del tálamo, que se encuentran por encima del quiasma óptico, también son capaces de producir sueño o inhibir áreas de la corteza cerebral. Se ha descubierto un tipo de péptido que se conoce como péptido muramílico, que se encuentra principalmente en el núcleo, a nivel del líquido cefalorraquídeo y en la orina cuando hay sueño. Se encontró también de que este péptido muramílico, al inyectarlo a nivel del tercer ventrículo, produce situaciones de sueño en minutos. Entonces se cree de que este péptido muramílico, al igual que la serotonina, podría estar, digamos, implicado en situaciones de sueño profundo. El sueño REM se mejora mediante agonistas colinérgicos, es decir, el sueño REM, al igual que en el estado de vigilia, se caracteriza por situaciones en las que se utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. Se ha postulado que algunas de las prolongaciones de las neuronas colinérgicas de la formación reticular que se encuentran a nivel del mesencéfalo son las responsables de la iniciación del sueño tipo REM. Estas prolongaciones impiden a aquellos sistemas que contribuyen a la producción del estado de vigilia y el sistema de activación reticular. ¿Cuáles serían los efectos fisiológicos del sueño? Sabemos que la vigilia prolongada, es decir, la falta de sueño, se asocia con la conducta de inactividad de la mente, se asocia también con irritabilidad e incluso se asocia con conductas psicóticas. Se ha demostrado mediante distintos estudios o situaciones bastante desagradables que privar del sueño a una persona le lleva a un estado psicótico, a bufes delirantes, e incluso se ha demostrado que personas con alteraciones del sueño o alteraciones del sueño profundo, como son las personas con depresión, se caracterizan por tener una menor señalización de serotonina a nivel del sistema nervioso central. Serotonina, recordemos que eran el neurotransmisor del sueño. Se restablece el equilibrio de estas actividades normales en muchas partes del cerebro cuando uno duerme, desde los centros intelectuales superiores de la corteza hasta las funciones vegetativas, la conducta del hipotálamo y el sistema límbico. También sabemos de que privar del sueño afecta otros sistemas del cuerpo muy importantes, como la regulación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Sabemos que existe una enfermedad que se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño, en la cual los pacientes no entran en sueño profundo y por eso se caracterizan por tener presiones altas. Pacientes obesos o pacientes que tienen, por ejemplo, un largo del cuello muy disminuido, se caracterizan por tener esta enfermedad y se caracterizan por un patrón no deeper. Non-deeper significa que no tienen un sueño profundo. Estas personas tienen una mayor tendencia a la presión alta. También se caracterizan por un tono vascular muy aumentado, una actividad muscular mucho más disminuida y una tasa metabólica basal más disminuida. El estudio encefalográfico, que se conoce como electroencefalograma, es el estudio en el cual se estudian los potenciales o las diferencias de potenciales a nivel del cerebro, y es lo que hoy día nos permitió definir las ondas cerebrales del sueño. El electroencefalograma lo que dice es de que estudia intervalos de ondas entre 0 a 200 microvoltios, que es lo que encontramos en los registros a nivel cerebral. Sus intervalos de frecuencia varían desde una vez cada pocos segundos hasta cerca de 50 ciclos por segundo. Y existen 4 patrones principales de ondas cerebrales. Ya habíamos hablado de las ondas alfa, que se caracterizan como el inicio del descanso, las ondas beta,
que se caracterizan por el estado de vigilia o sueño no REM también, y las ondas teta, que se caracterizan por situaciones de sueño de tipo de sueño no REM de etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y 4 ya se caracterizan por sueños de ondas delta, sean estas menos del 50% o más del 50% de ondas delta respectivamente. Las ondas alfa son ondas rítmicas con una frecuencia de entre 8 a 12 Hz y alrededor de 50 microvoltios. Se encuentran en las personas que están despiertas, pero en reposo, es decir, con los ojos cerrados. También se han descubierto este tipo de ondas alfa en situaciones, por ejemplo, de meditación. Las ondas de tipo beta, de las que habíamos hablado anteriormente, aparecen cuando se tienen los ojos abiertos en condiciones de luz y tiene una frecuencia ligeramente superior de cerca de 1480 Hz, con un voltaje de 50 microvolts. Para registrar este tipo de ondas tenemos que tener una conexión tálamo-cortical intacta y una situación reticular aumentada a nivel del tálamo. Las ondas teta tienen intervalos de frecuencia más bajos, cerca de 4 a 7 Hz principalmente, en las áreas a nivel temporal y parietal, sobre todo en los niños. En los adultos también encontramos esto en situaciones de estrés emocional, situaciones patológicas obviamente hablando. También aparecen asociadas con trastornos o estados degenerativos cerebrales. Las ondas delta incluyen todas las ondas que sean menores de 3.5 Hz y se producen durante un sueño profundo, en enfermedades graves del sistema nervioso central y también en la lactancia. Persisten cuando faltan las señales corticales que proceden del tálamo y los centros cerebrales inferiores. Estas ondas se pueden observar en el sueño de ondas lentas. Es probable que este estado de sueño se deba a que la corteza queda liberada de la influencia de los centros inferiores de los centros inferiores del mesencéfalo. Este es un gráfico en el que podemos ver las ondas beta, que conocemos que son ondas de tipo sueño no REM, pero también ondas de vigilia. Las ondas de vigilia tranquila, en las que el paciente ya se encuentra cerrando los ojos, que son las ondas alfa. El estadio 1 del sueño, en los que encontramos usos del sueño, ondas de bajo voltaje. Las ondas de tipo teta, que se caracterizan por un estadio 2 o 3 del sueño. Las ondas de tipo delta, que son los sueños más profundos, estadio 4 del sueño. Y por último tenemos el sueño REM de onda beta. ¿Cuáles serían las alteraciones del electroencefalograma en las distintas etapas de la vigilia del sueño? De la vigilia pasando al sueño se produce un cambio gradual de los patrones de las ondas cerebrales que va desde las ondas de alta frecuencia y bajo voltaje, de tipo alfa o de tipo beta incluso. Tipo alfa estamos hablando de una situación ya en la que nos encontramos ya cerrando los ojos, ya iniciando digamos el periodo de sueño, hasta ondas de una frecuencia mucho más baja, pero con un voltaje mucho más alto, que serían las ondas delta. Estos cambios también se pueden describir como una progresión desde la actividad desincronizada o el estado de alerta de las ondas beta hasta los patrones ya más sincrónicos del sueño profundo, donde encontramos las ondas delta, donde la amplitud es mucho mayor. El sueño REM es de vuelta paradójico porque es un estado del sueño en el que todavía el cerebro muestra una actividad asincrónica característica del estado de vigilia, como serían las ondas beta. En este diagrama que tenemos a continuación, les he preparado un resumen en el cual podemos encontrar los distintos tipos de ondas que tenemos en las situaciones de vigilia, en la relajación, en el sueño y en el sueño no REM. Como vemos aquí, la situación de vigilia o con los ojos abiertos, tenemos ondas de tipo beta, cerca de 12 Hz. El electromiograma, es decir, el estudio de la capacidad muscular del
del sistema del cuerpo está activo porque podemos movernos tranquilamente, y el electrooculograma encontramos movimientos rápidos normales. La temperatura que encontramos en estos pacientes es la de homeotermia, es decir, el paciente es capaz de regular su temperatura corporal. Luego, cuando empieza la situación de sueño, encontramos la relajación o los ojos cerrados. Recordemos que situaciones de relajación, ojos cerrados, o situaciones, por ejemplo, en las que el paciente está meditando, encontramos ondas de sueño tipo alfa. Alfa con 8 a 12 Hz, principalmente tiene una actividad occipital, y recordemos que el electromiograma se encuentra descendido pero no totalmente disminuido. En estos estados en los que ya nos estamos relajando, vemos que los movimientos hacen un estado de balancín, incluso rotatorios. Algunos pacientes pueden subir y bajar los ojos en situaciones en las que se están quedando dormidos. La profundidad del sueño es principalmente superficial. La frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria van disminuyendo lentamente. Luego pasamos al estado de sueño no REM, que es el 75% del sueño sincronizado. Sincronizado lo denominamos así porque serían situaciones o fases eléctricas del sueño en las cuales no hay una aberrancia del sistema del electroencefalograma. En la fase 1, ¿sí?, encontramos que existen presencias de ondas alfa, en las cuales ya nos estábamos relajando, pero mayor progresión a una onda teta, 4 a 8 Hz. El electromiograma está disminuido. Existen también movimientos en balancín, sin embargo, estamos ante una profundidad superficial aún. Ya dijimos que los valores de la frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria se encuentran disminuidos. Pasamos a una fase de sueño 2, más profunda, en las cuales tenemos principalmente ondas teta, y ya comenzamos a ver complejos K, eran los complejos de alta frecuencia, junto con usos del sueño, en las cuales ya estamos progresando en etapas más profundas del sueño. El electrooculograma, vemos de que el ojo se mueve prácticamente, prácticamente no se mueve, existe una actividad ausente del electrooculograma, es decir, no hay movimientos oculares. La profundidad es media, y decimos de que la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria están estables pero descendidos. ¿Qué podemos decir a nivel hormonal? Que en este periodo de sueño se secreta principalmente prolactina. Y existen situaciones que conocemos como parasomnias o situaciones de aberrancia del sueño, en las cuales encontramos patologías, y una típica patología de la fase 2 del sueño es el bruxismo. Luego tenemos la fase 3 del sueño, incluye el 25% del sueño nocturno, se caracteriza principalmente por ondas teta, electrooculograma está ausente, no hay actividad de los músculos oculares. La profundidad es media, yendo ya hacia el sueño profundo. Y por último tenemos la fase 4 del sueño, con más de un 50% de ondas delta. Recordemos que la fase 3 del sueño tiene menos de un 50% de ondas delta. La fase 4 ya tiene más de un 50% de ondas delta. Es un sueño profundo, y en esta situación del sueño es en la que encontramos una gran liberación de hormona de crecimiento, hormona liberadora de la tiroestimulante, y ACTH encontramos negativo. Es este sueño el sueño más reparador, es este sueño el que se caracteriza por aumentar la hormona de crecimiento, ¿sí? Y es en este sueño en el cual, si despertamos a un paciente, él no recuerda lo soñado, o si el paciente tiene un sueño muy feo o poco agradable, el paciente no puede despertar de su propio sueño. Es a este tipo de patologías a la que conocemos como terror nocturno, distinto de las pesadillas, que vamos a ver más adelante.
El terror nocturno es una parasomnia que se caracteriza por tener imágenes de ensueño muy desagradables en las cuales el paciente no puede despertar de su propio sueño. También hay situaciones de sonambulismo. Por eso se dice de que hay una mala percepción en la cual no deberíamos despertar a una persona que se encuentra en sonambulismo, pero en realidad es porque las personas que se encuentran en situación de sonambulismo están con una frecuencia cardíaca disminuida. Por último tenemos el sueño REM, que se caracteriza por un sueño desincronizado o sueño paradójico. Encontramos ondas beta en dientes de sierra. El electromiograma se caracteriza por atonía, es decir, no hay capacidad para mover los músculos. Encontramos los movimientos conjugados rápidos de los ojos de un lado para otro. La profundidad del sueño es media, incluso es un sueño prácticamente en el cual no se descansa. Hay inestabilidad de la frecuencia cardíaca, la presión y la frecuencia respiratoria. Hay incluso arritmias o periodos de apnea. Los fenómenos fásicos serían los ensueños o las erecciones que tenemos frecuentemente en los pacientes adolescentes o en los pacientes varones. Hay lo que se conoce como poiquilotermia, es decir, el paciente siente mucho frío, no es capaz de regular la temperatura con el ambiente, y aquí es en el que encontramos las parasomnias conocidas como pesadillas, en las cuales son situaciones de ensueño o de imágenes desagradables, pero que el paciente las puede recordar.